libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. Un libro que es un libro narrativo que cuenta la historia de la iglesia en sus comienzos. Ahora pregunto algo. ¿La iglesia en sus comienzos tiene que ser diferente a la iglesia de hoy? Yo creo que no. Muchas veces la gente dice, bueno, la iglesia cambió, es más contemporánea, el tiempo pasó. No, pero los principios son los mismos. La base bíblica es la misma. La palabra de Dios es la misma. Entonces, qué importante es que nosotros anclemos nuestra vida a las verdades bíblicas. Si nosotros no anclamos nuestra vida a las verdades bíblicas, seguramente vamos a fracasar. Seguramente andaremos por caminos de tinieblas, por caminos de dolor, por caminos de sufrimiento, porque la palabra de Dios está para enseñarnos. La palabra de Dios está para que el hombre pueda caminar alineado con Dios, pueda estar afilado, haciendo lo correcto. Y acá nosotros podemos ver que esta narración escrita por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas, no era un apóstol, él era un médico que había dejado su oficio para servir al Señor, siendo discípulo del apóstol Pablo, griego él era, y se había convertido al cristianismo y fue uno de los escritores más importantes que utilizó el Espíritu Santo, no siendo apóstol. Es el único escritor que no era judío en las escrituras. Él era un gentil como nosotros, no tenía ningún linaje hebreo, y Dios lo utilizó para escribir estas cartas haciendo memoria y referencia a los acontecimientos de la iglesia, para que nosotros tuviéramos una base teológica, una doctrina esencial para poder aprender y caminar correctamente basando nuestra vida en la palabra de Dios. Como hablamos el otro día, el día martes comenzamos con un estudio ¿por qué el cristiano sufre? Se lo recomiendo este martes que pueda venir, porque vamos a continuar exhaustivamente varios martes hablando de este tema. Pero una de las cosas que hablamos el martes, que me tocó compartir y exponer la palabra a mí, fue que el cristiano, antes de empezar a hablar del sufrimiento, tiene que entender quién es Dios y cuáles son las cualidades de Dios. Y algo que pusimos en énfasis el día martes fue que Dios es bueno. Y es algo que no se puede quitar de Dios. Su naturaleza es buena. Dios es extremadamente bueno, santo, puro, perfecto. Y Dios anhela que nos vaya bien. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios mucho más grande que nosotros. Dice la palabra que la mente de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces muchas veces nos cuesta entender cómo Dios opera. Pero siempre tenemos que entender que Dios no nos da lo que queremos, sino Dios nos da lo que necesitamos. Y muchas veces lo que necesitamos no es lo que nosotros queremos. Imagínese que Dios va a producir en tu vida paciencia. ¿Cómo va a producir Dios en tu vida paciencia? Haciéndote vivir situaciones de impaciencia. ¿Cómo Dios va a hacerte producir en tu corazón
que era egoísta, cerrado y duro, un corazón de amor, poniéndote a personas alrededor tuyo seguramente difícil de amar. ¿Cómo va a ser Dios que seas una persona generosa cuando Dios empiece a tocar tu economía y te empieces a dar cuenta que lo más importante es lo eterno y no lo temporario? Sacando de nosotros lo que muchas veces traemos por naturaleza, nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, todas esas cosas que Dios quiere librarnos y quiere ir trabajando en nosotros. Entonces, cuando entendemos que muchas veces el cristiano sufre, la Biblia dice, en Éxodo dice que Dios le hizo tener hambre al pueblo. ¿Y cómo podemos ver a un Dios que hace pasar hambre? Yo muchas veces he escuchado a personas decir: ¿y si Dios es bueno, por qué la gente pasa hambre? Y Dios dice que le hizo tener hambre al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ver, no Dios, porque Dios conoce el corazón, sino que ellos pudieran ver qué era lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón es que ellos estaban preocupados por la comida y no preocupados por Dios. Recordemos que Jesús fue tentado en el desierto después de 40 días. Jesús es el modelo de hijo perfecto, el modelo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguir. Jesús vino a enseñarnos, dijo: Él es el camino, la verdad y la vida, el caminar de cómo debe ser una persona que ama a Dios. Fíjate algo, Jesús vino y dice que Él no hizo nada por sí mismo. Todo lo que Él hizo fue basándose en la obediencia a Dios. Dice la palabra que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Mucha gente puede decir: bueno, yo hoy estoy sirviendo hoy acá a Dios, me estoy sacrificando. Y Dios dice: yo quiero obediencia. La obediencia es lo que Dios más anhela. Es lo que Dios va a hacer producir en tu vida. Porque Jesús caminó todo su ministerio, toda su vida, basándose en la obediencia. Él dijo: yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Y Él, estando en el desierto 40 días, dice que empezó a tener hambre. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Y el diablo se le presentó y le dijo: convierte esa piedra en pan. Jesús lo podía hacer. No solamente convertir esa piedra en pan, sino todas las piedras del cosmos, convertirlas en pan. Y saciarse y saciar. ¿No recuerdan cuando Jesús convirtió el pan y los peces y los multiplicó en muchos panes y peces? Dios lo podía hacer. Es Dios encarnado en un hombre. Pero Él le dijo algo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dios le había dicho que ayunara 40 días. ¿Y cuántos días tenía que ayunar Jesús? Y si tienes hambre, ¿qué tenés que hacer? Seguir ayunando. ¿Me entiende? Jesús te dice, Dios te dice que no dejes de congregarte, que vengas a la iglesia todos los domingos. Y si el domingo no tenés ganas, ¿qué tenés que hacer? Pero no tengo ganas, pastor. Jesús tenía hambre. Tengo hambre, quiero comer. Y el diablo le dijo: dale, come, porque es necesario. Tu cuerpo te lo pide. Tu cuerpo te pide salsa. Dale a la noche salsa. Mi cuerpo me pide pasión. Yo quiero tener deseos, yo quiero satisfacer mis necesidades. Consume pornografía, vive de esa manera, haz lo que quieras. Pero cuando estamos en Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Toda persona que no es guiada por el Espíritu Santo o
no le permite que el Espíritu la guíe o no tiene el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que aquel que no tuviera el Espíritu Santo no puede tener parte en el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que tengo el Espíritu Santo? Cuando no quiero, pero le obedezco igual. ¿Me entiende? Y acá nosotros podemos ver en Hechos, podemos ver la vida de los primeros cristianos, y lo vamos a leer, y podemos recordar lo que sucedió, que vino el Espíritu, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, y la gente decía están borrachos, y Pedro se levantó y empezó a exhortar a todos y a decirles que esto era la llenura del Espíritu Santo, lo que estaban viendo, la manifestación. Y empezamos a ver lo que empezó a ocurrir, y dice que Pedro les predicó que se arrepintiesen. ¿Saben lo que es arrepentirse? Lo hablamos el día viernes. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué era arrepentirse? Cambio de dirección. Amén. Si antes eras miserable, ¿qué sos ahora? Dadivoso. Amén. Si antes eras egoísta, ahora ya no sos más egoísta. Si antes eras mujeriego, ahora no lo eres. ¿Se entiende? Eso es arrepentimiento. Un cambio de dirección. El arrepentimiento no es algo que vos digas, me arrepiento, Jesús, y mañana seguís haciendo lo mismo. ¿Me entiende? Arrepentimiento es cuando tú entiendes que no es, escuche bien, no es lo que vos querés, sino es lo que a Dios no le agrada. Yo entiendo que Dios no quiere que peque, pero a mí me gusta pecar. Pero no se trata de lo que a vos te gusta. Acá no se trata de nosotros. Isaías 43:7. Fuimos creados por Él y para Él. Todos los que habitamos en la faz de la tierra somos creación de Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Ahora, si vos querés aceptar ese plan, gloria a Dios. Y si no lo querés aceptar, tendremos consecuencias. Eso dice la palabra, es claro, es sencillo. Hoy en día vemos cómo el evangelio se ha adulterado y ha cambiado. Y la gente que viene a la iglesia, bueno, vos venís a la iglesia porque Dios te va a hacer favores, Él te va a ayudar, Él te va a dar de comer, Él es el San Cayetano, te va a dar pan y trabajo. Y eso es toda una mentira. Porque el evangelio no es eso. El evangelio, ¿qué hizo Cristo? Él vino a recuperar lo que se había perdido. Vino a recuperar al hombre, ¿a qué? A salvar a aquellos pecadores, a llevarlos al arrepentimiento, a obedecer a Dios. Hermano, la vida del cristiano no está basada en una vida terrenal, en placeres terrenales. No, yo ahora voy a la iglesia y de que voy a la iglesia Dios me prospera. Ahora que voy a la iglesia Dios me hizo un hombre exitoso. Ahora que voy a la iglesia tengo dinero, tengo fama, tengo mujer. Hermano, no es el evangelio eso. El evangelio es que tú seas salvo. Pablo, Pedro, los apóstoles predicaron el mensaje centrado en Jesús, basándose en la salvación. Si tú te mueres hoy, que tú estés seguro de que te vas al cielo. Hay mucha gente, no, yo vengo a la iglesia porque quiero que me vaya bien, no me importa dónde me voy. Bueno, seguramente te vas a ir al infierno. Si no te importa dónde te irás. Muchas veces también la gente nunca cree. ¿Sabe cuántas personas murieron hoy? ¿O sabe cuántas personas murieron ayer? Se calcula que mueren por día 250.000 personas en el mundo. Ustedes, seguramente todos los que se murieron ayer tenían planes para hoy. Y todos los que se van a morir hoy seguramente tienen planes para el lunes. ¿Cuántos de los que están acá tienen planes para el lunes? Todos. Yo voy a hacer esto, el lunes tengo que llevar a los chicos. Tal vez en algún momento de tu vida nunca llegue ese lunes. No podemos ser ingenuos y decir yo no me voy a morir. Yo me voy a morir cuando sea viejo.
porque no sabemos, porque Dios estableció el día y la muerte para cada uno de nosotros totalmente diferente a todos. Yo tenía una sobrina, hija de mi hermana, muy pequeña, que un día mi hermana me dice, vamos a llevarla al médico porque tiene un poquito de fiebre. Y la llevamos al médico, la llevé yo al médico. Y cuando la llevé al médico, el médico le dijo, tiene leucemia, tiene cáncer. Dentro de 3 meses se va a morir. Y así fue. Fue muy duro para nuestra familia tener que ver a una niña pequeña partir. Es increíble. Uno piensa y dice, un niño pequeño tiene toda una vida por delante, una juventud. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La enfermedad y la muerte no hace distinción de edad. Entonces todos nosotros tenemos que estar preparados, porque yo no sé si mañana voy a estar acá. Yo no sé si la semana que viene los voy a ver. No lo sé. Pero si hoy me tocara partir con el Señor, la pregunta es, no podemos decir, ¿qué me importa? Que sea lo que Dios quiera. No, porque Dios dice que no va a ser lo que Dios quiere. Dios va a evaluar tu vida de acuerdo, porque Dios es un Dios justo. No es que va a tener, a ver, este tiene cara de bueno, pasa. Este no, este tiene cara de feo. A Jorge no, tiene esa cara de feo, lo dejamos. Solamente Sonia lo quiere, no, dejáselo. No, mi hermano. Dios es un Dios justo, Dios va a evaluar. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llegará al Padre o entrará al cielo si no es por mí. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, y la palabra Señor significa dueño, amo de tu vida. No, yo creo en Jesús, pero Él no controla mi vida. No, seguramente la controlas tú. Pero yo te puedo decir de este lado que Cristo realmente controla mi vida. Pero no por medio de fuerza, no por medio de que soy un robot, sino por medio de que yo le entregué mi vida al Señor. Señor, te la entrego, haz conmigo lo que tú quieras. El otro día hablaba con mi esposa, testigo aquí, y hablé con mis hijos. Y yo les dije a mi esposa, así como Dios nos llevó a La Plata y nos establecimos acá hace muchos años, yo le dije, ¿ustedes estarán de acuerdo si Dios nos llevara a otro lugar más adelante? Porque existe esa posibilidad. Soy un servidor del Señor, y si mañana el Señor me dice, Gastón, te tienes que ir a tal lado a servir y a levantar otra iglesia, hermano, me iría. No lo dudaría ni un segundo. Pero ahora tengo una familia, entonces le pregunté a mi familia, ¿quisieran ustedes? Y al principio me dijeron, bueno, lo tenemos que pensar. Al otro día ya me respondieron, sí, papá. Y mi esposa me dijo, sí, donde el Señor nos envíe, ahí iremos. Pero de eso se trata, hermano, que Dios controle tu vida. Yo no me puedo decir, no, mi vida está asegurada aquí en La Plata, en Roca Eterna, me voy a quedar acá por los años habidos por haber, voy a morir de acá de viejito. No, no lo sé, mi vida es de Dios. Y si mañana Dios quiere que me vaya a vivir a Cancún frente al mar, no lo llevo. Amén. Me voy a México ahí, hermano, unos tequilas, oye, y un gorro, a predicar ahí en la playa, a repartir volantes en Zunga. ¿Qué pasa? Ustedes ya me querían mandar al África ahí. No, hermano, vaya usted. Pero donde Dios no, hermano, ya me mandó Dios al África. Salí de Tigre para venir acá. Y eso es importante, que Dios sea el Señor de tu vida. Amén. No, pastor, y yo que sé que Dios me va a decir. ¿Cómo te va a decir Dios si en las cosas esenciales todavía no sos fiel? ¿Cómo vas a ser fiel en las cosas más importantes? Si en lo poco me eres fiel, en las muchas cosas te mandaré a ser fiel también. Amén. Y no, pero si en lo poquito no sos fiel, Dios dice, a este le falta todavía. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 41, capítulo 2 de Hechos.
y leemos y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bautismo, ¿se acuerda lo que era? ¿Qué era bautismo? ¿Qué era el bautismo? Obediencia, ¿se acuerda? Amén. ¿Qué es el bautismo? Una obediencia. ¿El bautismo me perdona los pecados? No, el bautismo es una señal de que estoy siendo obediente a los mandamientos y a los principios de Dios. ¿Se acuerdan eso? Bien, entonces recibieron su palabra. La importancia de que el cristiano reciba la palabra de Dios. ¿Qué recibieron? La palabra. No recibieron los cuentos, no recibieron las suposiciones de los apóstoles, las tradiciones de la iglesia. No. La palabra. ¿Qué tuvieron que recibir? La palabra. Amén. Y dice que recibieron la palabra. Amén. Y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mire, el primer mensaje que predicó Pedro, 3.000. Imagínense, muchos dicen eran un montón, pero imagínense que en Jerusalén, en ese día de Pentecostés, había 3 millones. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuánto es de 3 millones? 3.000. ¿Cuánto es? De 3 millones, el 10% es 3.000. Lo dejé pensando. Me parece que es el 1%. Ahora, ¿cuántos se convirtieron de 10? Uno. No se convirtieron todos. Jesús sanó a 10 leprosos y volvió ¿cuánto? Uno. Amén. De 300.000 familias, solo 3.000 familias aceptaron. Por eso usted está aquí. Amén. ¿La ciudad se va a salvar para Cristo? Seguramente que no, todos no. Porque no todos quieren aceptar el evangelio de Jesús. Usted está acá porque quizás algunos vinieron a escuchar y están evaluando si siguen acá, si se van al Pai Umbanda, o siguen a Buda o al Gauchito Gil. Pero seguramente muchos de los que están acá, cuando escucharon la palabra, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos aceptaron a Jesús como Señor y Salvador? Dele un aplauso si usted lo hizo. Gloria. Y dice que estos primeros cristianos, dice que recibieron la palabra, la aceptaron, obedecieron, se bautizaron. Y dice versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es importante, la palabra perseverancia. Por eso dice la palabra, el que persevera hasta el fin será salvo. No dice que la perseverancia hasta el fin te va a dar salvación, no. Sino que el que es salvo, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Tienen problemas de memoria? Sino los que son salvos, porque son salvos, van a perseverar hasta el fin. Amén. No es que la perseverancia hasta el fin me da la salvación, no, porque mucha gente dice, y si me aparto perdí la salvación. No, la salvación no se pierde, pero el que es salvo persevera hasta el fin. Y dice que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Y fíjate esto, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un nacimiento de una nueva naturaleza, porque Jesús dijo que tendríamos una nueva naturaleza, el viejo hombre murió y hay un nuevo hombre, y esta nueva naturaleza nos lleva a nosotros a aprender. Diga conmigo, aprender. Decirle al que está a tu lado, tenés que aprender. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender la doctrina de Dios. ¿Y qué es la doctrina? La enseñanza, la manera de vivir. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, que es el primero que te empuja hacia las enseñanzas correctas. ¿Por qué? Porque la carne en la cual nosotros estamos, acuérdese que nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, amén. Y la carne
que nos empuja hacia una naturaleza pecaminosa, pero hoy que tenemos el Espíritu Santo nos va a empujar a la doctrina de Cristo. Nunca el Espíritu Santo te va a empujar a la doctrina de la carne, nunca. Por eso dice en Gálatas 5:17 que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Ahora vos tenés una lucha en tu interior. Tu espíritu que te dice qué es lo correcto que tienes que hacer, y tu carne que te dice que no lo hagas. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo que dice mi espíritu, lo que dice el Espíritu Santo, o lo que dice mi carne? Amén. Tu espíritu te dice a la mañana, levántate a orar. Tu carne te dice, sigue durmiendo. Si vos le das lugar a la carne te va a controlar, te va a dominar, y dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es y va a destrucción. Pero lo que es nacido del Espíritu tiene vida eterna. Entonces yo no tengo que hacerle caso a mi carne, porque cuando le hice caso a mi carne, ¿dónde me llevó? A pecar, a alejarme de Dios, a tener problemas, a que me vaya mal. Pero ahora le tengo que hacer caso al Espíritu. Y el Espíritu muchas veces me va a decir que haga cosas que yo no entiendo, pero el Señor sí entiende, que muchas veces para mí son contrarias. Por eso es importante que nosotros podamos aprender y perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esta doctrina de los apóstoles? Es la enseñanza bíblica. Yo no tengo que seguir la enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo que seguir en la doctrina del apóstol Maldonado? ¿Yo tengo que seguir en la doctrina del apóstol fulanito de tal de acá a la vuelta? ¿Yo tengo que seguir en la doctrina del apóstol Marta? No. En la doctrina de los apóstoles, discípulos de Jesús. Solamente en esa. Entonces, esta es la doctrina completa, el evangelio correcto, donde yo tengo que seguir mi vida anclado arriba de la palabra para crecer correctamente, no alejarme de esto. Y eso es importante. Por eso que la iglesia tiene que ser una iglesia bíblica, cristocéntrica, fundamental. Acá no importa de quién soy yo, de dónde vengo, no importa si a mí me gusta la música, no importa si a mí me gusta el fútbol. Acá lo que se tiene que hacer es predicar la palabra con santidad, con consagración y con verdad. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá nos da 4 puntos: perseverancia, comunión, compartir y orar. Mire qué importante es esto, porque esto es no es para esos cristianos. No, es para todos los cristianos. Amén. Es para todos los cristianos. Perseverar, ¿qué? Perseverar en el estudio de la palabra. Yo tengo que ir creciendo. Estos días nosotros nos reunimos con los líderes y estuvimos evaluando el trabajo de los obreros. Y estos días, del día viernes y hoy, estuvimos convocando a los obreros y les preguntamos cómo se sentían, cómo estaba su trabajo, qué es lo que estaban haciendo, si estaba bien, si estaba mal, si tenían que hacer algunos cambios. Y vimos si hay perseverancia en el crecimiento. Si el año pasado a este año seguís igual, no estás creciendo. ¿Cuánto más creciste en Dios? ¿Estás orando más? ¿Estás leyendo más la palabra? ¿Aprendiste más del Señor? ¿Comprendiste más las cosas del Señor? La Biblia dice que no podemos ser neófitos. Burros significa bíblicamente. Eso es neófito, burros. Vos a la gente le preguntás, y hermano, ¿qué es la salvación? Ni idea. ¿Qué es la gracia? Ni idea. ¿Qué es la predestinación? Ni idea. ¿Qué es el pecado? Ni idea. ¿Qué es el perdón? Ni idea. No aprendió nada. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir creciendo cada día más,
semana, año, ir creciendo en el Señor. Por eso dice que ellos perseveraban, como dice que la iglesia de Berea era una iglesia noble, que ellos perseveraban en la doctrina y en estudiar la palabra. Perseverancia es continuar. Después dice que tenían comunión. Esta comunión es una nueva manera de vivir. La comunión es importante, ¿por qué? Porque Cristo siempre, o Dios siempre quiso tener comunión con cada uno de nosotros. Y la comunión es importante en el ambiente cristiano. ¿Por qué? Porque eso refleja que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Comunión con quién? Con mis hermanos. Comunión es eso. Si yo no quiero venir a la iglesia, y esto muchas veces yo lo he escuchado por ahí, que gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son todos falsos. El más falso quizás sea ese que no quiere venir a la iglesia. Porque todos tenemos defectos. Entonces hay gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia porque son toda gente defectuosa y yo me quedo en mi casa y tengo a Dios en mi casa y me congrego en mi casa. No. Eso es un error, porque no tiene la dirección del Espíritu. Porque el Espíritu siempre te va a llevar a la comunión. ¿Qué es la comunión? Congregarme. La comunión es venir el domingo, alabar a Dios y tener comunión con mis hermanos. Eso es tener comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es que yo vengo a la iglesia y estoy en la iglesia y me toca sentarme al lado de Enrique y puedo ver cómo está. Puedo ver si está bien o está mal. Puedo orar por él o no. Puedo darle una palabra de aliento. Dale, Enrique, no aflojes. Mirá, tenés que mejorar en esto. Deja de hacer esto. Deja de hacerte el pícaro mujeriego. ¿Me entiende? Ahí le estoy exhortando un poco. Entonces se da cuenta, eso es comunión. Si yo no vengo, no puedo ver cómo están mis hermanos. Y si yo no puedo ver cómo están, ¿cómo me puedo enterar si están bien o están mal? ¿Me entiende? Muchas veces ha sucedido o sucede aquí en la iglesia que a veces viene un hermano que está en una situación difícil, financiera, económica, y la iglesia le puede suplir para esa necesidad. Pero ¿gracias a qué? A la comunión. ¿La comunión qué es? La comunión es ayudar al otro. Si es falso, lo voy a ayudar a que no sea falso. Lo voy a alentar, le voy a dar un buen ejemplo, voy a hablar con él. Eso se trata de la comunión. Y dice que tenían comunión y que también que partían el pan. ¿Qué significa eso? Eso. ¿Qué es partir el pan? Compartir. Compartir. Si sé que el hermano no tiene para comer, tranquilo, yo hoy a la noche tengo en casa 2 paquetes de fideo, agarro uno y te lo llevo. Eso es compartir el pan, compartir el alimento. Hay gente que muchas veces esto no le gusta. No le gusta. Nosotros, los que servimos muchas veces dentro de la iglesia, estamos todo el tiempo viendo esto. La comunión, el compartir el pan, ver al hermano que le falta, al otro que no tiene, casos extremos. Y muchas veces estamos corriendo de acá para allá, dándole una mano a uno, dándole una mano a otro, constantemente. Pero hay muchos egoístas que vienen a la iglesia y no quieren hablar con nadie porque no se quieren enterar de nada. No quieren que nadie les diga. Y muchas veces me ha pasado que viene alguno a la oficina y te golpea la puerta. Hola, pastor. Sí. Hola, pastor. Ese es Jorge. Todos los mensajes que te manda siempre comienzan, hola, pastor. Y te golpean la puerta, y cuando golpean la puerta le dicen, pastor, acá le traje un alma que anda necesitando. Tome. Y esos son los descarados que Dios se lo puso a esa persona para que comparta con él. Hermano, cuando alguien va a pedirte,
Cuando alguien va a pedirte auxilio, ayuda, no es una maldición, es una bendición. Porque la Biblia dice que es mejor que dar que recibir. Entonces, cuando alguien te va a pedir un consejo, alguien te va a pedir que lo ayudes en algo, ayúdalo. ¿Me entiende? Porque eso es partir el pan. Y dice que en la oración, también orar por la persona. ¿Se acuerdan que dijo, de qué sirve si ves a tu hermano en tener necesidad y le dices, Dios te bendiga, vamos a orar por vos, pero no le suplís la necesidad? No sirve de nada. Entonces, súplele la necesidad, dile, no tengo trabajo, toma, aquí te doy un paquete de fideo, pero vamos a orar para que consigas trabajo. Y voy a estar orando por vos. Usted sabe, mi hermano, yo oro por usted. ¿Cuándo fue la última vez que oré por usted? Espere. Todos los días. ¿Sabía usted eso? Todos los días. Pastor, usted me está cargando. Todos los días. 1 o 2 veces por día. Ahora yo preguntaría, ¿cuántos de los que están acá oran por mí todos los días? 3 amén. Gracias por los 3, que con eso zafo. ¿Vio, hermano, que es fácil criticar al pastor? Pero yo me acuerdo de usted todos los días, porque es mi responsabilidad. Mucha gente dice, pastor, usted a mí no me ayuda. ¿Estás pensando en lo que estás diciendo? Todos los días oro por ti. ¿Y no te ayudo? Esa es mi tarea principal, orar por tu vida. Porque quizás si no orara por tu vida, andas a ver dónde estarías. Y vos no te das cuenta de eso. Entonces es importante la oración. Y dice también la palabra, dice en el versículo 42, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Ay, pastor, esta parte no me gusta. Y dice que sobrevino un temor, el temor reverente, el temor de querer hacer la voluntad de Dios. Esto se puede ver en los cristianos transformados, en los cristianos que cambiaron su mentalidad, en los cristianos, fíjate algo, comunión con los hermanos. ¿Por qué Dios nos quiere dentro de la iglesia? Para que tengamos comunión, para que podamos ver la necesidad de otros. Y si realmente hemos nacido de nuevo, escuche, nuestros valores en la vida cambiaron. Ya a lo que le dábamos valor, ya no se lo damos. Y a lo que no le dábamos valor, ahora se lo damos. Antes no le dábamos valor al prójimo, ahora se lo damos. Antes le dábamos valor solamente a lo material. Ahora ya no se lo damos el valor a lo material. Ahora lo más importante no es lo material, es el prójimo. Pocos amén.